Hello, it's me. I was wondering if I Durante la realización de la práctica ebullición, notamos que si colocamos agua fría en la jeringa, la reacción que notaremos no será tan visible como colocar el líquido a cierta temperatura. La presión que se ejerce sobre el agua será vital para poder observar los cambios de temperatura dentro de nuestra jeringa. Será importante mantener nuestro líquido a temperatura constante de 50 grados. Lo primero que tuvimos que hacer fue calentar el agua. Primero rellenar la jeringa con dicha agua y sellarla con nuestro dedo pulgar. Después, al jalar el émbolo, lo que estamos haciendo es aumentar el volumen del recipiente en el que se encuentra, en este caso la jeringa. También al momento de hacer esto, el agua empieza a burbujear más. No quiere decir que hayamos aumentado su temperatura y haga ese burbujeo porque la temperatura es constante, pero lo que sí alteramos fue el volumen, y ese es el motivo por el que se calienta más y se ve más visible ese efecto de burbujeo en el agua de la jeringa. Esto ocurre debido a que, de acuerdo a la fórmula de Gay-Lussac, la presión es inversamente proporcional al volumen. Por lo tanto, si estamos aumentando el volumen de la jeringa, la presión va a disminuir. Y en anteriores videos vimos cómo el agua hierve a los 100 grados centígrados, siempre y cuando se esté a una atmósfera de presión, que es la condición a la que está el nivel del mar. Y al momento de que nosotros estamos aumentando el volumen de la jeringa, estamos disminuyendo las atmósferas de presión. Por lo tanto, para hervir el agua se necesita una temperatura menor. Algo así como si calentáramos el agua en un lugar muy alto, como por ejemplo 2250 metros, el agua herviría a 93 grados en lugar de 100 grados, debido a que la presión atmosférica es menor mientras más lejos del nivel del mar nos encontremos. Disminuye la presión atmosférica tal y como hace en este experimento en el que nosotros reducimos el volumen. Por lo tanto, el volumen es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de considerar la temperatura a la que hierve el agua. Ahora sí. ¿Quién le jala? ¿Y se ve? Sí. Bueno, ya se dio. Una, dos, tres. Ahí está. ¿Cuántos minutos tenía que dejar la pizza? El agua que teníamos a 50 grados a una presión de casi una atmósfera, que en la Ciudad de México alcanzaría su punto de ebullición entre los 90 y 93 grados, se puede notar que no está hirviendo y no está cerca de hacerlo. Dentro de una jeringa de 35 mililitros, introducimos 10 mililitros de líquido con la temperatura de 50 grados. Tapamos el orificio de la jeringa y extraemos el émbolo, generando que disminuya la presión dentro de este sistema. Así observamos cómo hierve el agua dentro de la jeringa. El agua comienza a burbujear y evaporarse. Con este experimento podemos concluir que el agua no siempre hierve a 100 grados centígrados.
como se escucha en muchos lugares. El punto de ebullición del agua depende de muchos factores, como la presión atmosférica o que el agua esté contaminada con cloro, sales, entre otras sustancias que puedan intervenir en el proceso de ebullición. Normalmente, el agua a una presión de una atmósfera llega a su punto de ebullición a los 100 grados centígrados, pero en este experimento logramos que llegara a su punto de ebullición a una temperatura menor, reduciendo la presión en un sistema cerrado. Cuando mayor sea la presión de vapor del líquido a una temperatura dada, menor será el punto de ebullición normal, es decir, el punto de ebullición a presión atmosférica del líquido. De acuerdo con la práctica, se, al introducirle los 10 mililitros de agua a la jeringa de 35 mililitros, la cual está a una temperatura de 50 grados centígrados, se, empie- se empieza a jalar lo que es el émbolo de la jeringa, y de esta forma se empieza a ver que el agua que está dentro de la jeringa empieza a hervir hasta llegar a su punto de ebullición. ¿Esto a qué se debe? Pues bien, se debe a que cuando se estira el émbolo hasta su punto máximo, lo que ocasionamos es que la presión disminuya, por lo que, por lo que la temperatura del agua empieza a aumentar hasta alcanzar su punto de ebullición, que en la Ciudad de México es entre los 90 y los 93 grados centígrados. Pues, en conclusión, se puede notar la teoría del punto de ebullición del agua, que esta tiende a variar dependiendo de la la localización en donde se encuentre, ya que un ejemplo sería que cuando está sobre el nivel del mar, su temperatura de ebullición es de los 100 grados centígrados, como todo el mundo sabe, pero al ir aumentando su altitud, esta empieza a disminuir, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México, la temperatura a la que el agua alcanza su punto de ebullición es entre los 90 y los 93 grados centígrados. Y mientras más alta sea la altitud en donde se encuentre el agua, menor será la temperatura en la que, con la que alcance su punto de ebullición. Con esto se puede ver que influye mucho el ambiente en donde se encuentre el agua,